Buenas noches, mis queridos amigos, querida familia. Para Alberto y Carol, buenas tardes, porque todavía ya, mirá, hay luz de día. Están en la parte más al sur, parece, porque ahí anochece mucho más tarde, ¿no? Muy bien. Cuánto me alegra, nos alegra poder volver a verles, más pintudos que el año pasado, más bonitos, ¿eh? Miren esas parejitas que hay ahora. Cuántas parejitas, ¿no? Qué bueno. Muchas felicitaciones. Miren, si quieren pasar sus vacaciones aquí en Jujuy, ya saben, tienen lugar aquí para poder alojarse. Con gusto lo podemos recibir, ¿verdad? Muy bien, gracias por la invitación. En esta noche quisiera compartir con ustedes este personaje que en estos días ha impactado mi vida. Uno de ellos es Enoc, porque resulta que Enoc significa dedicado y me estimula, me desafía a poder comenzar o poder continuar mi vida de la manera que Enoc lo ha estado haciendo. Hay una frasecita que por ahí alguien dijo que para que una vida sea renovada, sea bendecida, no necesitamos un año nuevo, sino necesitamos a Cristo. Cristo es quien nos da esa vida nueva y Cristo es quien nos transforma de día en día, de gloria en gloria, hasta que el Señor nos venga a buscar. Y creo que desde el principio, los primeros, casualmente Enoc es el séptimo de la genealogía de Adán. Hay un testimonio precioso, hay poquitas cosas, una biografía muy breve que podemos encontrar en la Biblia, pero no deja de ser por ello contundente. Ahora vamos a abrir entonces nuestra Biblia en Génesis. Hay 3 pasajes que se menciona de Enoc y vamos a estar considerando esos 3 bajo digamos, título, ¿no? Primero vamos a ver la práctica de Enoc. En segundo lugar, la proclamación que hacía Enoc. Y en tercer lugar, un privilegio especial para Enoc. Estamos aquí en Génesis capítulo 5, el verso 21. Génesis 5, el verso 21. Dice así: vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Qué tremendo testimonio, tan breve, pero a la misma vez tan extremo, tan sin igual, su vida como también lo sobrenatural en cuanto a su partida, ¿verdad? Para estar con el Señor. Esta biografía entonces de Enoc es la que quisiera que podamos compartir en esta noche. En primer lugar, la práctica de Enoc. Nos llama poderosamente la atención el énfasis que hace la Sagradas Escrituras al mencionar esta frase allí en el versículo 22, después que engendró a Matusalén 300 años, engendró hijos e hijas, y dice, caminó Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Ahora es notable porque Enoc fue una persona que caminó con Dios. Es una persona que ha estado siempre al lado de Dios, o la mayor cantidad de su día, de su tiempo, al lado de Dios. Este caminar con Dios es descrito como una acción bien natural de parte de Enoc. Justamente este hecho
que el que lo destacó de la sociedad de las demás personas, esta manera de vivir fue lo que le marcó la diferencia al resto. Ahora, es notable porque en ninguna de las otras personas llamó la atención a Dios, conmovió el corazón de Dios, como fue la persona de Enoc. Recién, casi 1000 años después, surgió otra persona que le llamó la atención de la misma manera o parecida a la manera de Enoc, que fue Noé. Ahora yo me pregunto qué pasó entre tanto tiempo, porque seguramente habrán habido muchas personas que surgieron en ese tiempo que fueron talentosos, cazadores, con talentos y capacidades extraordinarias. Quizás habrán acumulado muchas riquezas, habrán sido famosos, habrán cometido algunos hechos heroicos probablemente, hazañas que para la sociedad de aquellos tiempos habrán sobresalido en su momento. Pero desde la perspectiva del cielo no conmovió ninguna de estas acciones como la que fue el hecho de Enoc. Ahora, esto es lo que me impacta, ¿no? Cuánto de todo esto que pudo haber sido bueno, loable para esta tierra de estas personas, lo habrá sido para Dios. Todas esas generaciones tras generaciones que han ido sucediendo, que habrán hecho esos hechos portentosos, quizás hayan recibido la misma sentencia que Dios le dijo al rey Belsasar allí en Daniel 5:27, cuando le dice: pesado has sido en la balanza y fuiste hallado falto. Ahora, qué tremendo es esto, porque para ese rey de Belsasar, esa palabra fue una sentencia final de parte de Dios, y esa misma noche murió. Y llegará un momento cuando nuestras obras también serán puestas en la perfecta balanza de Dios. ¿Y qué valores va a pesar Dios en esa balanza? ¿Qué es lo que va a poder ver en nuestra vida en aquella justa balanza de Dios? Si queremos que nuestra vida trascienda por la eternidad, tenemos que aprender a caminar con Dios como lo hizo Enoc, todos los días de nuestras vidas. Y surge la pregunta: ¿estamos dispuestos o estamos caminando con Dios? Y todo lo que nosotros podamos hacer tiene ese valor eterno, duradero, para siempre. ¿O es que a veces hay situaciones que a lo mejor no sean pecados, pero que nos están ocupando nuestras vidas y nuestra salud, nuestro tiempo, nuestros bienes, en cosas que a lo mejor no tienen esa perduración por toda la eternidad? Ahora yo me preguntaba, ¿cómo es que Enoc aprendió a caminar con Dios? En ese primer punto, la práctica de Noé es aprendiendo a caminar con Dios. Por lo menos podría citar 3 características. ¿Cómo es que aprendió Enoc a caminar con él? En primer lugar, tuvo un encuentro con Dios. Porque para caminar con alguien hay algo que tiene que darse, ¿verdad? Y es ese punto de encuentro. Lo mismo pasa si uno quiere caminar con Dios. Aquí tengo a mi esposa a mi lado y hace poquito cumplimos 35 años de estar caminando juntos, aunque muchas veces no ha sido en armonía, juntos, pero a veces en armonía y a veces no, pero estábamos juntos. Con el Señor también ocurrió lo mismo. Hubo un día que ella llegó a mi casa, yo tenía la rodilla rota, 3 meses en cama, porque por el deporte tenía la rodilla rota, los ligamentos, la bolsa de líquido, tendones, bueno, y no sabía dónde más ir, y unos muchachos me llevaron en anda hasta un lugar, una pieza, una sala que el papá tenía, y allí tenía reuniones para jóvenes. Y allí yo no estaba yendo a la iglesia
tenía, no sé, 18 años, una cosa así, y ahí la vi a ella. Ese fue nuestro punto de encuentro casual, ¿no? Y la vi a ella y entonces dije, wow, qué silueta, qué ojo, qué belleza. Y eso es lo que me impactó. Al poco tiempo ya podía tener las muletas y averigüé, porque mis padres no me dejaban dinero, nada, averigüé que los lisiados no pagan el colectivo urbano. Entonces el colectivo pasaba por casa 1,5 cuadras y con las muletas apenas que aprendiendo a caminar fui hasta la parada y dije, necesito ir, no tengo dinero, y bueno, el chofer se reía y me aceptó ir. ¿Y a dónde quería ir? Quería ir a la salida de la escuela, de la secundaria que iba mi esposa, porque en ese tiempo había averiguado que ella salía a las 6 de la tarde de tal escuela. Entonces tomé un colectivo, me dejó unas cuantas cuadras, no importó, y con las muletas llegué porque quería que ocurra un encuentro casual con ella. Y cuando la veo pasar a ella, me acerco así y como queriéndole sorprender, hey, ¿qué haces? Me dice, y estoy paseando por acá, ¿no? Como algo casual. En realidad, yo quería provocar ese encuentro casual. Ahora, querido, aunque esto parezca simpático, ¿sabes que Dios también quiere provocar un encuentro casual? Más que casual, Él busca ese encuentro, que no sea algo casual, porque Él es quien organiza y controla todas las situaciones y todos los tiempos. De distintas maneras el Señor ha buscado a Enoc seguramente tener ese encuentro personal, como también lo ha buscado contigo, ¿verdad? Allí en 1 Juan capítulo 4, verso 10 dice que el verdadero amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él los amó a nosotros primero. Él fue siempre quien tuvo la iniciativa para tener ese encuentro. Y en algún episodio de la vida de Enoc, Dios se presentó ante él. Y cuando se presentó ante Enoc, tuvo ese encuentro y Enoc aceptó a caminar con Dios a partir de allí. Para empezar a caminar con Dios se requiere fe en Él. No nos dice el detalle de este encuentro, ¿verdad? Que tuvo Enoc con Dios, pero en algún momento tuvo que suceder. Ahora surge la pregunta, querido, ¿cuál fue el encuentro que tú tuviste con Dios? Yo tuve varios encuentros, comencé a los 5 años recibiéndole a Cristo, pero me aparté reiteradas veces. Pero en todas las veces que me aparté, Él siempre vino a mi encuentro para volver a invitarme a caminar con Dios. Y querido, quisiera que tomemos este recuerdo, este mensaje, esta acción que Dios tiene para cada uno de nosotros. Siempre Dios quiere caminar con nosotros. Dios quiere caminar contigo. ¿Tú quieres caminar con Él? Enoc dice que él caminó, ¿verdad? Con Dios notablemente, ¿verdad? Dice allí el versículo 22, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Ahora, en segundo lugar, no solo es el encuentro con Dios, sino en segundo lugar la elección. Amós 3:3 dice, andarán 2 juntos si no estuvieren de acuerdo, y inevitablemente no se puede andar, ¿verdad? Juntos si no hay acuerdo. Cuando escribe esto a Amós en el capítulo 3, verso 3, Israel en ese tiempo no quiso caminar con Dios. Por eso es que Amós, digamos, le hizo reflexionar con esa pregunta,
Porque dos personas no pueden caminar juntas a menos que hayan, digamos, llegado a un acuerdo sustancial. En el matrimonio ocurre lo mismo. Por ejemplo, dos personas deben estar de acuerdo en los compromisos, en los valores mutuos que escogen para poder convivir todo el resto de sus vidas, ¿verdad? Si no, no funciona. El inestable Israel no podía o no quería caminar con Dios porque Israel escogió otros valores, despreció a Dios, dio la espalda a Dios y por eso no podían caminar juntos. Tenían diferentes sustanciales respecto a los valores y a las expectativas. Ahora, Enoc, por el contrario, eligió ponerse de acuerdo con Dios, en armonía con Dios. Y eso únicamente se consigue si nosotros aceptamos la comunión con Dios. Dice ahí en Romanos 10:17, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Para ese tiempo no tenía la Biblia, ni siquiera el Pentateuco, pero era tal la comunión que tenía Enoc con Dios que Dios declara, en la Biblia deja registrado ese testimonio, que Enoc caminó con Dios. ¿Cuántas conversaciones, cuántas revelaciones Dios le dio a Enoc y tuvo ese privilegio? Tú seguramente conoces muchas más cosas que Enoc, porque hoy nosotros tenemos toda la Biblia ya completa. La revelación de Dios ha sido progresiva. Lo que no podía conocer de Dios era muy poco en comparación a lo que tú puedes conocer a través de las Sagradas Escrituras, que ya el canon quedó completo. Ahora surge la pregunta, ¿has aceptado tener esa comunión estrecha con Dios? Priorizar su persona, priorizar estar con Dios por sobre todas las cosas que tú tengas que hacer, priorizar los valores, las prioridades, los principios de Dios, porque si no nos ponemos de acuerdo con Él, es imposible caminar con Él. Si queremos una vida realmente bendecida para nuestra vida, debemos elegir estar con Él, elegir conocer de sus principios, elegir conversar constantemente con el Señor y aprender realmente de Él. Primero, ¿cómo es que Enoc aprendió a caminar con Dios? Primero, ese encuentro, un encuentro especial con Dios que no fue casual, sino provocado por Dios. En segundo lugar, que tiene que ver, en segundo lugar, ese que él eligió estar con Dios. Pero en tercer lugar, entusiasmo. La palabra entusiasmo en el diccionario define así: un sentimiento de exaltación del ánimo, producto de una admiración apasionada de alguien que se manifiesta en la manera de hablar o de actuar. Un sinónimo es pasión, fervor. Antónimo es algo de frialdad, desencanto. Enoc estaba anonadado por Dios. Ahora es notable, querido, de qué es lo que le impactó a Enoc, digamos, para que él quede anonadado, admirado, apasionado por Dios. Y dice allí Génesis 5, 21, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén y caminó Enoc con Dios. Por esa expresión, esa palabra que leemos ahí, sobre todo en el verso 21 y 22, él da a luz su primogénito, que le pone de nombre Matusalén. Hay algo que sucedió allí que no nos describe en detalle la Biblia, pero sí dice que a partir de allí, dice esta frase, caminó Enoc con Dios.
algo muy, muy importante pasó en la vida de Enoc con el nacimiento de su primogénito llamado Matusalén. Porque después que engendró a él, aparece esa palabra inspirada por Dios, y caminó Enoc con Dios. Entonces, la Biblia no nos revela puntualmente cuál fue la razón por la cual produjo ese cambio tan trascendental en la vida de Enoc. Quizás haya sido el nacimiento de Matusalén, que hizo ver en Dios algo maravilloso, por el cual Enoc empezó a admirar a Dios y a caminar con él. Queridos, si hay algo que nos ayuda a caminar cada día con él, es lo que Dios nos deslumbra. Cuando Dios deja en ti de deslumbrarte, o sea, no Dios, sino tú, no te deslumbra de Dios, te va a empezar a deslumbrar cualquier otra cosa que poco a poco te va a ir apartando de él. Y entonces dejamos de caminar con Dios. Es una pasión. No es que uno busca estar con él porque hay una religión impuesta, porque hay una cultura, una costumbre que hemos aprendido y que se va transfiriendo de generación en generación. Hay algo que nos apasiona, algo que realmente hay un fervor por el cual disfruto y quiero estar cada vez más con él. Yo me imagino a Dios cómo sonreiría desde el momento cuando Enoc descubrió a Dios, tuvo ese encuentro con Dios, y hay algo que le impactó de la persona de Dios, que él empezó a buscarle a Dios y a caminar con Dios. En un mundo tan perverso, tan revolucionario, él estaba enamoradísimo de Dios. Y surge la pregunta, querido, ¿es esta tu vida cristiana? Parece que hay algo que lo deslumbró y le continuó deslumbrando. Cada vez más iba aprendiendo cosas de él, de la persona del descubriendo, que eso le iba deslumbrando a Enoc cada vez más. ¿Qué cualidades de Dios te impactan? Por las cuales puedes ser un admirador, que quizás te llega a desbordar de admiración por él. Quizás haya sido los pecados que te ha perdonado. Hay una historia que relata el Señor Jesús cuando fue a visitar o fue invitado por un fariseo llamado Simón, a quien le había curado de la lepra, y estando en ese banquete se acercó una mujer pecadora y empezó a enjugar sus pies sucios, los pies del Señor con sus lágrimas, y a secarlos con sus cabellos. Y entonces empezaron a murmurar y de esta acción y cómo el Señor permitía que le tocara una mujer pecadora, una mujer repudiada por la sociedad. Sin embargo, el Señor le dice: Simón, entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. Algo que era en su cultura algo que mínimamente le tendrían que haber puesto una palangana para que se lave los pies. Pero ni siquiera eso tuvo la atención Simón para con Jesús. Sin embargo, esta mujer no ha cesado de lavar mis pies con sus lágrimas. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa? Él dice: por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados. ¿Por qué? Porque amó mucho. Mas aquel que se le perdona poco, poco ama. Y surge la pregunta, querido: ¿poco te perdonó Dios o te perdonó mucho? Cuando yo recibí el perdón de Dios de tantas miserias que hice, cuando uno toca a fondo, como uno dice, empezó a deslumbrarme el Señor. Y a partir de allí uno empieza a querer caminar con Él. Es un proceso gradual, que uno se va enamorando y va dejando hábitos y va apropiando otros nuevos que me acercan cada vez más a Él,
no por una imposición, sino porque hay un anhelo interno. Pablo podía decir, el amor de Cristo me empuja, me atrae, me atrapa, pensando esto, que si Él murió por mí, ¿cómo no voy a vivir yo por Él? Y es esto la forma que descubrió Enoc para poder caminar con Él. En primer lugar, el encuentro con Dios. En segundo lugar, eligió Él estar con Dios, aprender de su persona, de sus prioridades. Pero en tercer lugar, el entusiasmo. Un entusiasmo producto no por una arenga exterior, sino por los atributos, las bondades que él podía percibir y recibir de parte de Dios para con su vida. En primer lugar, la práctica de Enoc. Pero en segundo lugar, es la proclamación que hacía realmente Enoc en aquellos tiempos. Porque cuando vas a Judas tiene un solo capítulo, ¿verdad? El penúltimo libro de la Biblia. Judas, el verso 14 y 15, dice así, Judas 14, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí, el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Ahora es notable cómo es que Judas pudo saber sobre las profecías que proclamó Enoc, séptimo de Adán. Tanto tiempo que pasó, ¿verdad? Sin embargo, por inspiración de Dios, por revelación de Dios, Judas, hermano del Señor, puede proclamar estas palabras. Algunos dicen que esa misma porción que tenemos en la Escritura se encuentran también en el libro de Enoc, capítulo 1, verso 9, que no es un libro canonizado. Ahora, lo que sí podemos tener esa certeza, que aunque no sabemos cómo llegó Judas a conocer esta antigua profecía, lo que sí podemos saber, porque la palabra del Señor dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. Y de Él se originó, y de Él reveló, y de Él supervisó que quede aquí. Ahora esta predicción que hizo Enoc tanto tiempo todavía no se cumplió. Y se va a cumplir en dos etapas. Una tiene que ver en el tiempo de la gran tribulación, al final, cuando el Señor Jesucristo venga con la iglesia y va a juzgar a la nación y va a entrar al reino milenial y va a terminar la siguiente predicción que hace allí, al final del milenio, cuando esto suceda en el gran trono blanco. Ahora, Judas 15 menciona allí 4 veces la palabra impío o su derivado. Eso nos da la pauta del estado perverso que vivía en esos tiempos, como también lo vivimos en este tiempo. Ahora, qué tremendo, hermano, es pensar que los hombres se resisten a arrepentirse, que se resisten a caminar con Dios. Y la maldad creció tanto, pero tanto, que trascendió todos los límites y la justicia de Dios tuvo que llegar. Yo creo que lo que le impactó a Enoc fue cuando nace Matusalén, porque Matusalén significa cuando muera vendrá como una jabalina. Cuando muera vendrá como una jabalina. Y Matusalén, según Génesis 5:27, es el hombre que más años vivió, 969 años. 969 años. Y de acuerdo a la cronología bíblica, Matusalén muere en el mismo año cuando llega el diluvio. Y con estas pautas y estos detalles me hace ver que esto puede ser lo que le llegó a impresionar a Enoc. El ver que su sociedad estaba pervertida, el ver que aún muchos de sus familiares se estaban corrompiendo, desertando y abandonando.
Sin embargo, Dios le reveló juicio, pero también Dios le reveló paciencia. Cuando muera vendrá como jabalina, 969 años, casi 1000 años, esperando que el hombre pueda cambiar, y lo despreció. Matusalén fue el hombre que vivió más años en la tierra, y Enoc, a pesar de vivir en una sociedad corrupta, fue un portador del mensaje de Dios para esa sociedad. Por eso, lo que me impacta en segundo lugar de Enoc es esto: una vida dedicada que camina con Dios, se manifiesta siendo el portavoz de Dios para otras criaturas. Tenemos el privilegio y si estamos enamorados de Dios, vamos a desbordar de hablar de Dios. Hace poco mi hija Gabriela me decía, permiso, en el barrio donde ellos están viviendo, no tienen amigos porque ellos no salen así a sentarse a tomar mate o charlar con estos otros barrios, con otra gente, pero la gente se acerca porque ven algo especial en ellos. Y mi yerno parece que le hace algunos favores con algunos trabajos ahí que necesitan, algunas amabilidades para cuando ve algunas necesidades, y ven estas cosas. Y mi hija tiene la facilidad de hablarle de Dios así, sin mucho protocolo. Y la gente está interesada. Y yo creo que en este tiempo de pandemia y demás, hay varias personas que han recibido a Cristo, y eso me alegra muchísimo. A propósito, el sábado que viene, Dios mediante, va a haber un casamiento en nuestra iglesia de una pareja que vivía en concubinato y ha recibido a Cristo y quiere hacer ahora las cosas bien. Y doy gloria al Señor y gracias también a los hermanos que han estado compartiendo y ayudando en la palabra en este tiempo, que todo eso no vuelve vacío. Y ellos escogen ahora vivir en esos principios. Y querido, cuando tú tienes en tu corazón a Cristo que te ha impactado, vos compartes una vida distinta, diferente, pero también proclamas quién causa esa vida diferente y por qué. Enoc lo hacía así. Enoc lo hacía así. Quizás no había muchos convertidos, pero él disfrutaba de la comunión con Dios. Y ojalá sea esta la forma de vivir también nuestra. Pero por último, no solo la práctica de Noé, lo que Noé proclamaba, sino el privilegio. Y ahí, en Hebreos capítulo 11, verso 5, Hebreos 11, el capítulo 5, que es el tercer pasaje que aparece en la Biblia sobre la biografía de Noé, dice: por la fe Enoc, no Noé, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, ¿no? Y lo traspuso Dios. Y antes que viera muerte, él no conoció la muerte física. Él pudo experimentar esto, algo tan sobrenatural, ¿verdad?, que ha pasado en su vida. Ahora, Santiago 2:17 dice que la fe, si no tiene obra, es muerta. La fe en Dios da una evidencia en nuestra manera de vivir. La fe en Dios da evidencia superando las adversidades y tentaciones que debe haber atravesado Enoc. Pero también la fe en Dios
da el privilegio de palpar lo sobrenatural de Dios. El primer acto sobrenatural que uno palpa es la salvación eterna. Ni siquiera la resurrección de algún muerto es comparado con este milagro de que el Señor nos traslade del reino de las tinieblas al reino del amado Hijo de Dios. Enoc fue salvado de la muerte por la fe en Dios. Como decía, tú sabes mucho más que Enoc seguramente en cuanto a la redención a través del Señor Jesucristo. Enoc no tenía todo eso revelado, pero la Biblia declara que su fe fue sincera y fue verdadera en lo que ha sido revelado, él lo creyó. Y él creyó en Dios. Y no había, otra cosa que pudiera necesitar de explicación para Enoc para que pudiera creer. Y así sucedió. Enoc anduvo con el invisible, con Dios caminando cada día durante 365 años, como dice allí en Génesis 21 al 24 que hemos leído, y luego continuó caminando en la eternidad. Antes de ser trasladado, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. La vida de fe, ¿verdad?, agrada siempre a Dios. Dios se enamora de vidas que tienen fe en Dios. Dios es impactado por esas personas que confían realmente en Él. Enoc tuvo la experiencia de que Dios lo trasladase vivo al cielo, como también lo experimentó Elías y como también lo va a experimentar, según 1 Tesalonicenses 4, cuando el Señor Jesucristo venga a arrebatar la iglesia. Los primeros que van a resucitar son los que han muerto creyendo en Cristo desde el periodo del nacimiento de la iglesia. Y luego nosotros, dice Pablo allí, tanto en Corintios como también en Tesalonicenses, los que hemos quedado, vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y vamos a tener un encuentro con el Señor en el aire para estar por siempre y jamás. Va a haber hermanos que no van a experimentar la muerte, como el ejemplo también que ha tenido Enoc. En algún momento de la vida de Enoc, Dios le dijo, yo te voy a llevar hacia mí, pero vos no va a haber muerte. Por eso es que aquí dice en Hebreos 11:5, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Nadie lo encontró. ¿Y dónde está Enoc? Nadie lo encontró, porque lo ha trasladado Dios. En algún momento Dios le reveló y eso él creyó. Querido hermano, Dios también nos reveló que en algún momento el Señor va a venir a buscarnos a cada uno de nosotros y vamos a ser trasladados. ¿Crees eso? ¿Crees eso? 1 Juan 3 dice, y aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo. Si es que esto nos impacta y nos desborda, pues vamos a estar apasionados por ese encuentro. Y nuestra vida debe caracterizarse de ser distintiva, diferente. Más allá de las responsabilidades terrenales que tenemos, nuestra pasión es por Dios y ese encuentro sublime que vamos a tener con el Señor. Esa manera enamorado de Él es la manera que Enoc vivía. Por lo tanto, te animo, querido, que podamos imitar la vida dedicada de Enoc, una vida que fue valorada por el encuentro que Cristo mismo produjo en nuestra vida, ¿no? Voluntariamente y soberanamente produjo. Decir gracias, Señor, porque intencionalmente ha buscado tener ese encuentro. Y a pesar que yo me descuido, y a pesar que soy infiel, y a pesar que caigo, siempre tienes la intención de encontrarme y poder disfrutar y valorar de la gracia del Señor y de los propósitos sublimes que Él tiene para con nuestra vida.
Que el Señor nos bendiga y bendiga su palabra en nuestros corazones. Amén.